Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era decir, indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo,
¿Cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera, pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso.
Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo. Yo creo en Cristo. No. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él. Salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo: en ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar.
Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan, ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste, lo dice la Biblia. Y si dicen, bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje
que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén. La reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa diferente. Y luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos, a menudo sufren engaños o quedan endeudados, o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, por la falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante. Y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es o lo toma a la ligera? Porque Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje la reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo en este pasaje en Génesis, capítulo 32. Escuche un momento lo que dice el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios, y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad, y me gustaría leer varios, solo para recordarnos cuán importante es. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. En el Salmo 33, capítulo 4, dice, Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará. Fiel a sus promesas. El Salmo 36, capítulo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 119, capítulo 90. De generación en generación es tu fidelidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Grande es tu fidelidad.
Y claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Escuche. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Todo el mundo cambia. Todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Y cuando dice, no te dejaré ni desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios, de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción. Porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios, y siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza y la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar al mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe, venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Fue sellado hasta el día de la redención, como dice, así que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios. Es importante para los unos con los otros. Es importante para nosotros mismos. Que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento y en algunos aspectos muy específicos en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos, y es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sé que se lo saben de memoria. Si confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él, Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible
con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados. Estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará, porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender, que si estoy de acuerdo con Él, en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve, Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Y ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido? Señor, o sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Pero ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Usted recordará, Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quizás debamos leer este pasaje, casi todo lo conocemos de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando somos tentados tenemos la promesa de Dios Santo, que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicionales, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora, los no creyentes no tienen ayuda alguna. Y escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación, porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Pero ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No, Dios dice, te he dado esta promesa, que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí lo cree, estoy seguro. Entonces le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto, ¿por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite. Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que mira, lo que capta su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo, que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Y luego dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa cuando nos angustiamos por algo.
Y ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o alguna enfermedad, o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa y Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios. Y fíjese lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste, esto es lo que dice la Biblia, pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que él o ella hiciera esto? ¿Por qué permites que mis hijos se metan en estas situaciones? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a alguien? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella. O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Y esto es lo que dice. Y la paz de Dios. Es la paz de Dios, no la explicación de alguien, no una botella, no un amorío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en eso. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Y Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escuche a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, mucha atención. Podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue Él. La decisión fue suya. Decidió no creer a Dios y llamarlo mentiroso. Quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú. Esta es su promesa. Y aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla. Limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con estas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa
Y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe estos versículos. Pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos. Perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás. Puede atravesar lo que sea, si lo cree, si confía en Dios. Ahora es interesante al leer la palabra de Dios. Y luego vienen estos momentos difíciles. Nos damos cuenta de si creemos o no. Y entonces presta atención. Seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Y quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos, ¿verdad? Él ya sabe lo que haremos. Pero no es así. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios ya sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles, o si hay un pecado a la puerta a diario. Y pienso en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien, y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel, y le pone un límite. Él le pone un límite personal en su vida, a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios Santo. Y quizás alguien diga, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto. No debería permitir eso. No. Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y asimismo, cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible. Confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu, confiando en Él, seremos consagrados a Dios. Es decir, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios? La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo. ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Y tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día. No esto hoy y aquello mañana, no. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable, no se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted, confiables, creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes se le conocen pueden decir,
fulano es muy confiable. Si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes le conocen dicen, una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. ¿Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios? No que sea perfecto, no. Pero sin duda trata de obedecer a Dios. ¿Lo conocen como alguien así? Y también fructíferos. Que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia. Está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último, diré, fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios y leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero y fiel. Y quizás diga, ¿todo eso en la vida de una persona? Ya lo tiene él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto, que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Y usted dirá, pues aún no he llegado ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Y quizás diga, ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle a eso. Si me pregunta, ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puede, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea, pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas, pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos a juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es, cuando se trata de aprender a confiar en Dios, tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido a gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar, Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuánto tiene, confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos, que es una persona consagrada a Dios. Él es primero, es leal a Dios, no lo niega. Usted no niega que es creyente. Es inquebrantable. No está arriba hoy y abajo mañana. Está firme en su vida cristiana. Se mantiene firme, comprometido. Es confiable. Lo que dice es lo que hará. Es responsable. O sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer. Es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Y también es fructífero. Su vida marca la diferencia en la vida de alguien más. Y además es fiel. Es decir, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos, porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy, quizás viven en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposo o su esposa no lo es, o sus hijos se les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a ser todo lo que quieres que seamos.
Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra dice, y sabemos por experiencia, que eres Dios fiel, y nos encanta cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La paciencia, un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo vino a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Por esa razón, tenemos seguridad eterna, es su trabajo, y no nuestra conducta lo que nos hace aceptables ante Dios. Y al pensar en ese proceso, considero el hecho de que el Espíritu Santo nos selló y facultó para hacer lo que sea que nos haya llamado a hacer. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia, se bautizaron desde temprana edad, escucharon muchos sermones y nunca entenderán que Dios nunca planeó que ellos mismos vivieran la vida cristiana. No lo hizo. Su plan fue que permitieran que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, viviera la vida del Señor Jesucristo en ellos. Así que no solo fuimos facultados para hacer la salvación, Dios nos ha equipado para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer, para que seamos y hagamos aquello para lo cual nos creó. Entonces, al pensar en su vida y en los desafíos que enfrenta, recuerde esto, que ya tiene el poder del Espíritu Santo para vivir y para enfrentar cualquier situación y circunstancia en la vida. No fue que Dios nos salvó y nos dejó de nuestra cuenta. Entonces, al pensar en su vida y al considerar lo que enfrenta, al afrontar dificultades, ¿diría que es una persona paciente? Y la verdad es que quizás todos tenemos aspectos de la vida en los que se nos dificulta esperar y abstenernos de pensar o hacer lo que queremos. Pero la paciencia es un don de Dios, no algo que desarrollemos. Es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, Dios nos selló como sus hijos y comienza a derramar en nuestra vida, si se lo permitimos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Así pues, de eso quisiera hablar, de todo este asunto, de cuán esencial es que experimentemos la paciencia de Dios en nuestra vida, porque afecta todo lo que hacemos. Entonces, cuando en nosotros mora el Espíritu Santo, a veces nos dice no. O tal vez diga ahora no, o quizás diga mañana, cuando sea. Pero Dios nos dio un compás, su Espíritu. Nos dio sentido de dirección en el Espíritu Santo, para que no tuviéramos que pasar la vida cambiando de parecer y tomando decisiones que a menudo lamentaríamos. Así que deseo hablar de la paciencia, porque la Biblia dice que es un don de espíritu. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Levanten la mano, manténganla en alto. ¿Sabe que es salvo? Muy bien. ¿Sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Pues los mismos deberían levantar la mano, porque si es salvo, tiene al Espíritu Santo allí. Y uno de sus objetivos principales es prepararnos para caminar con paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces, escuche lo que dice el Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí,
espera a Jehová. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida. Cónyuges, familias, negocios o lo que sea. Dice, espera. En el Salmo 37, versículo 7, dice 3 veces, guarda silencio ante Jehová. En este pasaje, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque no es lo mejor. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Vea esto, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Se inclinó a escuchar lo que le decía, y contestó mi petición. Así que, la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. ¿Cómo definiría la paciencia si alguien dijera, bueno, explíqueme, defíname, ¿qué es la paciencia? ¿Qué diría? Es la perseverancia, en calma y sin quejas, al estar bajo estrés o molestia, es tener templanza. Entonces, pregúntese, ¿se queda tranquilo y sin quejarse cuando las cosas no marchan a su modo? Permítame darle la definición más sencilla de paciencia. Escuche esto. Paciencia es la voluntad para esperar. Eso es lo único que necesita saber. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ante situaciones debemos tomar decisiones, pero a veces no sabemos qué hacer. O a veces Dios inquieta nuestro espíritu y tenemos que tomar una decisión. ¿Esperaré la dirección de Dios o no? La mayoría de la gente no quiere esperar. Quieren que Dios actúe a su conveniencia. Piensen esto. Reconocemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Reconocemos que Él lo sabe todo de nosotros. Reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y sin embargo, llegamos a esas situaciones donde Dios nos dice que esperemos y no queremos. Así que pensamos en todas las razones por las que no deberíamos tener que esperar. Vemos que otros tienen esto y aquello. ¿Por qué deberíamos tener que esperar? Porque Dios, en su amor y poder infinito, sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran. O sea, Dios nos creó. ¿Para qué? Para vivir para Él, para servirle y para reflejarlo. Dios nos creó para vivir la vida que ha puesto en nosotros. Cuando quiere algo que Dios no quiere que tenga, e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Cuando presionamos a Dios, bueno, Señor, he esperado suficiente, es hora de tener lo que quiero. Mucha atención. Dios es nuestro mayor protector. Cuando nos dice no, escuche, no crea que Dios está rechazándolo, sino que hace, está protegiéndole. Cuando Dios dice no, es una palabra de protección. Y a menudo pensamos, bueno, Señor, si me amaras, me dejarías tener esto, aquello y lo otro. Es la voluntad para esperar. Entonces le pregunto, ¿diría que es una persona paciente? Y ahora piénselo un momento. ¿Diría que es una persona paciente? O sea, que tolera con calma las demoras que Dios pone en su vida al decir no. Acude a Dios por algo que cree que es su voluntad para su vida. Lo consulta con Él. Y mucha atención, sucede lo siguiente. Se lo pregunta al Señor y no escucha nada. Le pregunta al respecto y no escucha nada, así que dice, bueno, debe estar bien porque Dios no me dijo que no podía hacerlo. Nunca siga esa ruta. Si dice,
si haré esto porque Dios no me ha dicho que no deba hacerlo, ¿qué he de esperar hasta que Dios le diga que sí debe hacerlo? Así manipulamos la palabra y las circunstancias para poder justificar nuestros deseos cuando a menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida por no estar dispuestos a esperar en Dios. Mire, ¿está de acuerdo en que Dios le ama? ¿Está de acuerdo en eso? Diga amén. Algunos lo están, otros no. Dios sí le ama. Y permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos? ¿Ama a sus hijos? Bien. Si le piden algo que sabe que los perjudicará, querría dárselo. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga eso? Le pedimos algo a Dios y a veces Dios dice no y pasa esto. A menudo la gente dice, pues leeré la Biblia para ver qué dice Dios. He escuchado eso muchas veces. Van a los salmos y los proverbios o a algún lado y buscan y encuentran algún pasaje que diga, veamos, y buscan y buscan y buscan. Y dicen, bueno, seguro que Dios debe estar diciéndome algo. Y encuentran un versículo que puedan interpretar que Dios les dijo que sí. Y afirman, Dios me dijo que podía hacerlo. Dios no opera así. Escuche esto, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo le selló como Hijo de Dios. Mora en nosotros las 24 horas del día. Uno de sus propósitos principales es escribir nuestro nombre en el libro del Cordero, al sellarnos como hijos de Dios para siempre. Mora en usted para darle dirección en la vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es parte de lo que Él hace en nuestra vida. Así que tenemos en nosotros la verdad absoluta, el compás adecuado, quien nos dará la dirección correcta cada vez que se lo pidamos. Así es Él, porque Dios sabe lo complicada que es la vida. No nos dejó aquí sin su Espíritu. Les dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. No pueden llevar la vida que les he dado sin el Espíritu Santo. Y justo eso fue lo que hicieron. Esperaron hasta que viniera a morar en ellos. Y cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida. Le selló como hijo de Dios. Siempre es un hijo de Dios, no puede perderse. Una vez sellado por la sangre de Cristo, no puede perderse. Pero sin duda puede dañar su vida al no escuchar al Espíritu Santo que mora en usted, para darle dirección y guía clara en cada aspecto de su vida. Así que la paciencia es crucial. Y escuche lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es, o sea, podemos esperar que el Espíritu Santo se exprese en estas formas: amor, gozo, paz y paciencia. Así que en nosotros mora aquel que está dispuesto a dirigirnos en toda circunstancia de la vida. Así que pensémoslo por un momento. ¿Qué se requiere de nosotros para que tengamos paciencia? En primer lugar, debemos tener fe en Dios, y tener fe en Dios para creer que Él me dirigirá en cada ocasión, en lo que sea que necesite, en el rumbo que sea, porque prometió hacerlo. Segundo, debemos tener el espíritu de obediencia. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios. Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía. ¿Para qué? Para seguirlo. Y luego, lo siguiente, y es la clave: discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo,
A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento. No es su plan en ese momento, sino más adelante. Lo que debemos hacer es ser sabios para decir: Señor, si no es tu voluntad, o si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me des permiso para tenerlo o para ir, en el caso que sea. Y luego, para ser paciente, debo amar a Dios, porque si no lo amo, no seré paciente. Si no lo amo, querré tenerlo ya. Si no lo amo, quiero que las cosas funcionen como y cuando las quiero. Si quiero ser paciente, debo amar a Dios. Es decir, si lo amo, seré paciente. Y si alguien dice: bueno, amo a Dios, pero no hay peros. Si lo amo, seré paciente. Si no amo a Dios, no confío en Él, no seré paciente. Entonces le pregunto: ¿a usted le considerarían su esposo o su esposa, sus amigos, compañeros de trabajo? ¿Lo ven como una persona paciente? Solo hay dos respuestas: sí o no. Sí es así, no, no es así. Y debido a su conducta, su conversación y su carácter con ellos. Si me amo, amo lo material. Si amo a otras personas, más que a Dios, buscaré mi propia satisfacción. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. No hay nadie que pueda decir: Dios no quiere lo mejor para mí. Claro que sí. Pues si fuera así, me diría a él o a ella o esto o aquello. No. La razón por la cual no se lo dio es porque Dios sí le ama. Porque su amor por nosotros no tiene límites y su amor es tan poderoso que Dios dirá no cuando sabe que lo que queremos no es de Él. Hará que lo sepamos. El fruto del Espíritu es paciencia, estar dispuestos a esperar mucho si es necesario. Pregúntese si eso es cierto. Ahora, se requiere valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para ser pacientes, porque a veces puedo recordar ocasiones en mi vida en las que pensé: bueno, Señor, estoy al borde, y si no haces algo pronto, me caeré por el precipicio. ¿Sabe quién está del otro lado del borde? Dios Todopoderoso. No se caerá por el precipicio. A veces Dios nos deja acercarnos a los que creemos que es un punto de desesperación máxima e inalterable. Pero Dios siempre está allí. Él es Dios de amor, de dirección, guía y consejo en nuestra vida. Se necesita valentía para confiar en Dios y, en palabras sencillas, debemos tener determinación para esperar. Y ahora podría dar muchas ilustraciones de personas a quienes a lo largo de los años les he aconsejado que esperen para comprar algo, que esperen en cuanto a algo en su matrimonio o algo en cuanto a sus hijos o a jóvenes, que esperen al tomar decisiones sobre la universidad, etc. En cada ocasión que recuerdo, cuando alguien recibió un buen consejo espiritual y decidió actuar a su modo, nunca terminó como querían. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Mire, comenzamos diciendo que la paciencia es el fruto del Espíritu. Es un don de Dios. Lo que significa que tenemos en nosotros la facultad de tomar decisiones sabias. El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros. Porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos y situaciones difíciles,
y a veces no sabemos qué hacer. Él está allí para mostrarnos qué hacer. Si usted es seguidor de Cristo, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo en su vida como su Salvador, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para cada situación en la vida, sin excepción alguna. Dios le dirigirá, Él no le ocultará la verdad, no retendrá el consejo sabio. Si no tiene consejo sabio, es porque no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios le ama de forma incondicional. Él quiere lo mejor para usted, pese a lo que sea. Así que el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia no es un tema de agrado popular. ¿Y sabe por qué? Se lo diré. Porque queremos lo que queremos, cuándo y cómo lo queremos, y ya. Cuando no lo tenemos, no queremos que nadie nos diga por qué no podemos tenerlo, y lo entiendo. Lo mismo pasaba cuando hablaba Jesucristo. La gente no quería escuchar algunas de las cosas que decía, pero está bien. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Número 1. Es esencial para llevar una vida de obediencia a Dios. Para obedecer a Dios debo escucharlo. Debo escucharlo y debo obedecerlo. Para obedecer a Dios debo estar dispuesto a renunciar a mis propios deseos personales y opiniones, en ocasiones para hacer lo que Dios dice. Eso es Dios amándome. Mucha atención. Lo que sea que usted esté pasando y esté orando al respecto, y Dios le dice que no, mire, cuando Dios dice no, ¿qué está diciendo? Lo que dice es, yo te amo. El no de Dios es te amo. Y alguien dirá, cuando Dios me dice no, me enojo. No. Cuando Dios dice no, está diciendo te amo. Y también considere esto. Es esencial para establecer buenas relaciones con otras personas. Eso es paciencia. Para tener buenos amigos debemos ser pacientes con ellos. Y no tengo ni que decir que los que están casados deben tenerse paciencia el uno al otro. Donde sea que trabaje, debe tener paciencia. No solo es un don de Dios, es un requisito en la vida para poder llevarse bien con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Vivir con alguien que no tiene paciencia es una situación muy difícil. Todos necesitamos expresar paciencia y necesitamos expresarla hacia otras personas, porque la gente comete errores. Todos podemos volvernos impacientes si no tenemos cuidado. Pero, ¿se fija en algo? La impaciencia nunca remedia nada. No. En nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos dará dirección clara sobre lo que sea que nos concierne en la vida, lo que sea, cualquier relación, lo que sea. Y considere esto, el tiempo propicio es muy importante. Lo es en los deportes, en la economía, es importante en las relaciones, en la guerra, en la fotografía. El momento propicio es muy importante. Dios siempre está en nosotros, como seguidores de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo para darnos dirección clara en cualquier y toda circunstancia de la vida, si estamos dispuestos a esperar en Él. Esperar en el Señor, ¿nos da dirección clara de inmediato? A menudo lo hace, pero para tomar una decisión importante en la vida, quizás tengamos que esperar hasta que Dios nos diga qué hacer. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Atesora usted la sabiduría de Dios? ¿La valora? ¿Aprecia la sabiduría divina? ¿La anhela tanto como para esperar que Dios le muestre claramente lo que debe hacer?
He visto a tantas personas tomar decisiones que sabían que no debieron haber tomado. Pero a menudo escucho esto. Bueno, esperé 3 meses. Esperé 6 meses. Esperé 2 semanas. Esperé y esperé y esperé. Y nunca pasó nada. ¿Y qué? Hice lo que quería. Dios nos ama. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice, espera, escuchamos esto, yo te amo. Eso es lo que hace. Nos ama al decirnos que esperemos. Recuerde que dijo que es solo paciencia, es solo la disposición para esperar. Y cuando esperamos, vemos a Dios actuar. A menudo he visto esto en mi propia vida. He tenido que esperar y esperar y esperar por algo. Y al final ver que Dios lo lleva a buen puerto. Una y otra vez, mi respuesta ha sido, gracias Señor Jesús, gracias, gracias amado Dios, que esperé, gracias Señor, que no me adelanté a ti. La mayoría de las personas quizás hoy sean infelices por haberse negado a esperar en Dios, para recibir dirección en cuanto a algo en su vida. Mucha gente hoy está en graves problemas por no haber esperado. ¿Cuántas veces se ha hablado con gente casada que me ha dicho, sé que no debía haber hecho eso? ¿Y por qué lo hizo? Y me dan alguna razón o tomé tal decisión en mi vida y nunca pensé en preguntarle a Dios. Lo que deseo que vea es sencillo. Dios le ama, Él le creó, tiene un propósito para su vida. Quizás usted no sepa cuál es el propósito. Tal vez ha vivido 2/3 de su vida sin nunca haberle preguntado nada a Dios. Pero Dios le amó, le salvó. Tiene un propósito, un plan para su vida y se lo mostrará claramente si usted se lo pide con calma. No lo presione. O sea, alguien dirá, pues he esperado 2 semanas y con eso basta. Eso es suficiente para nuestra mente finita. Fíjese, permítame preguntarle, ¿es Dios perfecto? Diga amén. ¿Acaso se tarda? Entonces, ¿por qué no lo esperamos? Si decimos que es perfecto y no se tarda, entonces, si espero, estoy a tiempo. Espero que Dios diga que es el momento. Le digo de todo corazón que así nunca puede perder. Nunca. Nunca, nunca, nunca se pierde al esperar en Dios. Confíe en Él, escúchelo, espere en Él y vea lo que sucede. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nada de esto funcionará. Solo le digo, batallará en la vida, cometerá muchos errores y terminará en un desastre sin Cristo en su vida. Pero si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados, a rendirle su vida, tendrá este gran recurso eterno, omnipotente, el Espíritu Santo, quien da guía, dirección y el momento perfecto si lo escucha. Si no es salvo, si no ha aceptado a Cristo, le animo a resolver este asunto y permitir que el Señor Jesucristo se convierta en el amor de su vida, y su vida cambiará. Mire, no viva fuera de la voluntad de Dios, porque eso es vivir fuera de su bendición. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nunca cometes errores, siempre eres perfecto. Tu tiempo siempre es perfecto. Te pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona aquí. Que todos nos examinemos de nuevo respecto al grado de paciencia que tenemos o no. ¿Sabes quién está sentado allí ahora mismo, con una decisión por tomar hoy, o mañana, o esta semana, o antes de que termine la semana? Una decisión importante en su vida. Señor,
Te pido que les des suficiente sabiduría para que esperen hasta escuchar claramente lo que deben hacer y que estén seguros de que siempre les darás guía en todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.